Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que pienses que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Lo que a mí me gusta de hacer predicaciones a través de un libro en la Biblia es que lo que toca, toca, ¿no? Y Dios nos habla a través de su palabra, da igual. A veces las personas dicen, pues yo quiero una palabra específica de Dios para mi vida. Pues aquí está. Esto es específico y es para ti y da igual por lo que estás pasando, da igual lo que estás por lo que estás pasando en tu vida. Dios tiene en su palabra una palabra específica para ti. Así que da igual dónde estudiamos, es para todos nosotros hoy. Y vamos al capítulo 8 de Segunda de Corintios. Pablo aquí está animando a los corintios a dar a un proyecto. Y Álvaro hoy ya nos animó a dar en la ofrenda, pero aquí Pablo está animando a los corintios a dar. Ya había empezado, parece que ya habían empezado una vez, pero con todo el malentendimiento que tuvieron los corintios y Pablo, que ya hablamos hace unas semanas, parece que lo habían dejado de hacer y él los estaba animando a empezar de nuevo o seguir haciéndolo. A ver, ¿qué proyecto era? El proyecto eran los cristianos en Jerusalén que estaban pasándolo muy, muy mal. ¿Vale? La iglesia había acogido mucha gente, muchos peregrinos se habían convertido, también estaban pasando una persecución por su fe. Y cuando la gente está en tu contra, pues también te afecta económicamente. Pierdes trabajo, la gente no te compra, ¿no? Y luego encima tenían la situación política, la ocupación romana de Palestina, también tenía un efecto negativo en su economía. Así que la iglesia de Jerusalén estaba muy necesitada y Pablo iba por el mundo recaudando fondos por las iglesias gentiles para los cristianos judíos. También lo hacía para recalcar que los gentiles y los judíos eran ya uno en Cristo, que Cristo había roto la barrera que les separaba y las ofrendas eran ofrendas de amor que servían para sellar la unidad y amor entre ellos. ¿No? Cuando ayudas a alguien de una forma práctica, la unidad se fomenta, ¿no? Ya no es algo teórico. Y no sé si tú alguna vez has dado a un proyecto o has apadrinado un niño o has sacrificado para algo y aunque tú nunca has visto ese niño o nunca has estado en esa situación, te sientes parte de, ¿no? Sientes que eres parte de eso. Entonces Pablo estaba animando a las iglesias gentiles a dar hacia la iglesia en Jerusalén. Les exhorta. Y hoy es un modelo para nosotros, es un patrón con características que vamos a ver hoy. Pablo usa las iglesias de Macedonia como ejemplo. Macedonia también había sido empobrecido por los 200 años de ocupación romana, había pasado por guerras civiles y habían sido tratados cruelmente por los romanos. Su relación con Roma era prácticamente de esclavitud y las tres iglesias en Macedonia eran las iglesias más pobres, Filipo, Berea y Tesalónica. También eran objetos de persecución. Entonces había pasado por tanta pobreza y tanta persecución que quizá eran los más pobres de todas las iglesias. Pero Pablo los usa como ejemplo y vamos a ver por qué. Vamos a 2 de Corintios 8, versículo 1. Dice, vamos a leer hasta el 8, ¿vale? Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su libertad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor, asimismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, la generosidad es una característica de un cristiano entregado a Dios. No solo entregado por nombre, no que solo se llame cristiano, sino entregado de verdad. Y es como nosotros somos dadores. Si no te ha cambiado el evangelio, entonces realmente no te ha llegado el evangelio. Y vemos aquí que los macedonios estaban motivados por la gracia de Dios. Versículo 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. No fue motivado porque eran buenos, ni porque eran generosos o de naturaleza, ¿no? Su generosidad fue motivada por la obra de la gracia de Dios en sus vidas. La obra de Dios produjo desprendimiento de lo que tenían. Hay personas que son generosas, pero generalmente no son generosos hasta sacrificar. Aún los filántropos que vemos, que leemos, ¿no? Que fulanito dio 3 millones o 4 millones o 10 millones, pero le quedaron 30 millones, ¿no? Entonces, el hecho de sacrificar es una gracia que Dios nos da cuando le conocemos de verdad, cuando conocemos cómo Él dio a su Hijo por nosotros, cuando vemos su generosidad en nuestras vidas. Entonces, esto es una gracia que obra en nuestras vidas y empezamos a desprendernos de lo que tenemos. Entonces, uno de los efectos de la gracia de Dios es querer dar, participar y ver el reino de Dios avanzar. Es la gracia que opera por el amor y la obediencia al Espíritu de Dios en gratitud, y es su Espíritu el que nos anima a dar. Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces, un espíritu generoso trasciende circunstancias difíciles. Dicen aquí que sus circunstancias negativas no tuvieron impacto en su generosidad. Estaban experimentando sufrimiento y falta ellos mismos. No estaban pensando en ellos mismos, estaban pensando en los que nunca habían conocido al Señor. Y estaban pensando en los que ellos no conocían. Estaban pensando en la gente que estaba pasándolo mal en Jerusalén. Eso era lo que les conmovía. Y cuando tú conoces al Señor, y cuando tú empiezas a entender su reino, y cuando tú empiezas a anhelar que la gente le conozca, y que tú empiezas a anhelar que su reino sea establecido en la tierra, entonces tú quieres participar en estas cosas. Y ellos no miraron y decían, a ver, pues no, nosotros lo necesitamos más que ellos, ¿no? Y es lo que veo a veces la gente dice, pues yo no le voy a dar a él si yo también estoy en paro, ¿no? Pero luego conoces a otras personas que dan de lo poco que tienen. Y así eran los de Macedonia. Ellos daban de lo poco que tenían, dieron a pesar de. La palabra que se usa aquí para pobreza, que dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción y su profunda pobreza, es la misma que se usa en Lucas 14 cuando se refiere a los cojos, los ciegos, los mendigos. En otras palabras, eran personas sin nada, ¿no? Y de nada dieron lo que tenían. Ahora hay personas que piensan que si tuvieran más serían más generosos, pero no es así. ¿Ve? Si no eres pobre generoso, no serás rico generoso, porque es algo que fluye de ti, ¿no? Y tú conoces gente generosa que si tienen, yo qué sé, una pizza te dan la mitad, ¿no?
o te dan, y se quedan sin y están tan contentos. ¿Por qué? Porque es algo que fluye de ellos, una generosidad. Y a lo mejor tú dices, es que yo no soy generoso. Pues recibe la gracia de Dios para hacerlo. Porque como sabemos, en Amistad Cristiana es la única forma de vivir, ¿no? Vivir con las manos abiertas y dando a los demás. Los creyentes devotos no esperan hasta que sus circunstancias cambien, dan de lo que tienen, como a la viuda y las dos blancas. Cristo dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, el fiel también es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. En otras palabras, Cristo está diciendo, mira, lo que tienes no cambia quién eres. Eres quien eres, con mucho o con poco, eres quien eres. No tiene que ver con cuánto tiene una persona, tiene que ver con su corazón. Si eres fiel, eres fiel. Si eres infiel, eres infiel. Si crees que Dios es suficiente para suplir tu necesidad, entonces es fácil para ti desprenderte. ¿Por qué? Porque sabes, como Álvaro dijo hace rato, ¿no? A veces dices, ay, ¿y luego qué va a pasar? Pero tú sabes que Cristo dijo que si Él se preocupa de los campos, ¿cómo no se va a preocupar de sus hijos? Y dice, Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tiene que ver con la actitud del corazón. Y la cantidad no es lo que importa. Una persona que es generosa no tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con su corazón y siempre quiere dar algo. El dar es motivado por la gracia de Dios y trasciende las circunstancias difíciles. Se da con gozo y no tiene que ver con cuánto es cuando es un corazón generoso, un corazón generoso. Fueron liberales, vamos a ver, seguimos en el mismo versículo. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Fue algo, una persona liberal, una persona que no lo piensa 10,000 veces, es su forma de ser y abundó su gozo. Su gozo, porque cuando tú eres una persona que das, abunda el gozo. Yo nunca he conocido un tacaño feliz. ¿Por qué? Porque siempre está preocupado por lo que me van a quitar, por lo que me van a pedir. Yo estaba hablando hace una semana con un amigo que tiene muchos amigos muy, muy, muy adinerados y él me dijo, son los más tacaños que conozco. Y digo, ¿por qué? Dice, es que siempre piensan, alguien me va a pedir algo, alguien me va a pedir algo, alguien me va a pedir algo. Dice, cuando sales a comer, dice, yo tengo mucho cuidado de yo pagar, porque luego van a decir, este se junta conmigo por mi dinero. Y dice, y viven así, cuidando. Dijo, y son los más miserables que conozco. No queremos ser así. ¿Quién quiere ser miserable? ¡Qué horror! No quiero vivir así, vivir pensando, uy, este me va a pedir algo, uy, este me va a quitar algo, uy, a ver si tengo que pagar el café. ¡Qué horror vivir así! Yo no quiero vivir así, yo no vivo así, rehúso vivir así. No vamos a vivir así. Vamos a ser como los macedonios, ¿no? Que de su liberalidad es gozo. Entonces, si tú te encuentras triste esta mañana, pues a ver, mide tu liberalidad. Solo digo eso. No estaba aquí en Corintios, pero me salió del alma. Sobreabundó, dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y de su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Sobreabundó. ¿Qué quiere decir eso? Es como un río que se desborda, como una fuente que emana, como una jarra que se va, ¿no? Que se desborda. Así fue su generosidad. Aquí dice riqueza. ¿Ve? Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Por qué dice riqueza cuando eran pobres? Porque los pobres pueden ser ricos y los ricos pueden ser pobres, como
todos sabemos. La riqueza en este caso no tiene que ver con dinero, tiene que ver con otras cosas. La vida abundante que no se puede perder. La vida abundante, una actitud, algo real, algo profundo, liberalidad, generosidad, sin pensar en ellos mismos. No eran ricos en dinero, eran ricos en ¿qué? En devoción, ricos en conocimiento, ricos en presencia de Dios, ricos en entendimiento, ricos en las cosas que no se podían perder, ricos en cosas que no se podían devaluar, ricos en cosas que no se podían gastar. Eran ricos en cosas que duraban para siempre y de su riqueza podían ser liberales. Esa es la riqueza que no desaparece con nada, ni con la crisis, ni con el paro, ni con nada. Por eso Jesús pudo decir que la viuda puso más que todos los demás. De su pobreza física dio su riqueza espiritual, dio más que todos. Ella dio más que todos. Cristo dio, estaban ahí los discípulos viendo cómo daban la ofrenda, ¿no? Nosotros pensamos que el dinero es algo muy privado, pero hay Cristo y los discípulos estaban mirando cuánto daban y contando. Uy, mira cuánto dio este. Uy, mira cuánto dio el otro, ¿no? Cristo estaba mirando, ¿vale? Y lo que él hace, pues está bien, ¿no? Entonces, él estaba, y los discípulos estaban tan impresionados. Mira cuánto han dado, mira qué cantidad, mira qué oro, mira qué plata. Y Cristo dijo, esta dio más. A ver, Jesús, ¿viste lo que puso? 2 moneditas. Cristo dijo, dio más. Dio más, ¿por qué? Porque de su pobreza dio. Y cuando das de eso, entonces, y si es más, yo creo que es como que se estiraba más, ¿no? Hay gente que tiene como agujeros en sus bolsillos, ¿no? Nunca tienen suficiente y siempre tienen, pero nunca tienen suficiente. Luego hay otros que parece que, dice, si tú cómo vives, te dicen, casi no sé. ¿Por qué? Porque de su generosidad, de su liberalidad y lo que poco que tienen en las manos de Dios es mucho. Los macedonios entendían que lo terrenal podía convertirse en algo eterno cuando se daba al Señor. Entonces ellos dieron de la riqueza de su liberalidad. Versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. De sus posibilidades. ¿Sabes que Dios sabe lo que tienes y conoce tus circunstancias? Él no está diciendo, eso poquito. No, Él conoce tus posibilidades. ¿Sabes que nos podemos relajar con un Dios que nos conoce? Que no nos pone metas esa palabra. Estoy teniendo problemas hoy. No nos pone metas que no podemos alcanzar. No, nos conoce quién somos, conoce lo que tenemos, conoce nuestro esfuerzo, también conoce nuestras posibilidades. No nos mide a todos igual. Entonces dice aquí Pablo que ellos dieron según sus posibilidades. Y aún más allá de sus posibilidades. Creía que Dios supliría toda necesidad. Entonces dijo, mira, esto es lo que puedo en lo natural, pero yo quiero dar un poquito más fuera de mis posibilidades. Porque sabían que Dios iba a honrar una vida de sacrificio y Dios lo hace. Creían las palabras de Cristo cuando dijo en Mateo que si visto al campo te voy a vestir a ti. Entonces no tenían miedo, sabían que Dios iba a cuidar de los suyos. Versículo 3 otra vez, porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Fue su decisión. Todo en la vida cristiana sale de tu propia decisión, ¿vale? Nadie te obliga a hacer nada. Y aquí en Amistad Cristiana hay gente que dice, ay, es que esos evangélicos cobran. No cobran nada.
es de tu propia voluntad, ¿no? Tú das de tu propia voluntad. Tú das de tu propia voluntad. Yo no sé cuánto das tú, porque yo no me meto en las cuentas. Yo no sé quién diezma. Mi padre dice, ¿no sabes quién diezma? Dije, no, porque no quiero saberlo. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios y Dios juzga muy bien, pero yo a veces juzgo mal, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? No, eso no tenía que ver con lo que te dejé así en shock, ¿no? Era de su propia voluntad. Cuando tú vienes a Cristo, tú vienes con tu propia voluntad. Cuando tú te entregas a Él, tú entregas de tu propia voluntad. Dios no te exige, Dios no te manipula. Dios no controla tus decisiones, Él te invita, Dios nos invita. Él dice, yo te he dado mi hijo, yo te ofrezco mi hijo, yo te regalo la vida eterna. Ahora, ¿quieres aceptarlo? ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres tú ahora tomar el paso hacia mí? Dios toma un paso hacia nosotros y luego nos toca a nosotros tomar un paso hacia Él. Él no nos obliga y Él no nos obliga a dar. ¿Pero qué? Sale de la liberalidad del gozo que tenemos, sale de el conocerle, sale de querer servirle, sale de querer ser como Él es. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, si Dios dio, yo quiero ser como Él y yo quiero dar. Yo quiero dar, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio, versículo 4. Ahora vamos a imaginar, esta era gente pobre, no tenían nada, eran perseguidos, medio esclavos, no tenían la vida fácil, pero dice, versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Eso es impresionante. ¿Te imaginas? Alguien viene y dice, oye, puedo ayudar, puedo dar, no tengo mucho, pero quiero dar, yo quiero ayudar, yo quiero dar de lo que tengo, mira, tengo esto, toma esto. Por favor, no, dice, no podéis, sois muy pobres. Por favor, rogaban, queremos dar, queremos ayudar. No podéis, sois muy pobres. ¡No! Qué forma de vivir, ¿no? Desprendidos así, tan felices, tan felices. Tengo unos amigos que oyeron del proyecto de Turquía y me escribieron y me dijeron, ¿podemos ayudar? Claro. Que sí podéis ayudar. No, claro que podéis ayudar. Pero ellos rogaban. ¿Por qué rogaban? Porque sabían el gozo que daba el dar. Sabían el gozo que era el vivir no atado a lo material. Suplicando con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Estaban rogando por el privilegio de poder ser parte de algo más grande que ellos mismos. Si tú solo te llega la nómina y tú pagas el alquiler o la hipoteca, vas a Mercadona, pagas eso, pagas la luz, pagas esto. ¿En la vida de quién estás involucrado? En la tuya. Tu vida es pequeña, mi vida es pequeña. Qué mundo más pequeño. Pero ellos sabían que si ellos vivían en Macedonia y ellos podían ser influencia en la vida de los cristianos en Jerusalén, y se entusiasmaron. Queremos. Y eso es como nosotros necesitamos ver el reino de Dios. Si tú dices, ay, todo el mundo pidiendo. Porque es que hay gente así que dice, ay, todo lo que a mí me molesta de los cristianos es todos están pidiendo siempre. Bueno, aquí no pedimos siempre, y si tú nos estás visitando hoy, este no es el mensaje de todos los domingos, es el mensaje de cada 6 meses. Entonces, ¿qué? Pero si tú escuchas de algo y tú dices,
yo quiero participar en lo que están haciendo en Turquía. Oye, yo quiero participar en lo que están haciendo en la India. ¿Podemos mandar algo a la India? ¿Es algo que necesitas? ¿Hablas con los que van a la India? ¿Podemos ayudar? ¿Por qué? Porque yo no sé si yo voy a ir a la India, no voy a decir nunca porque no sabes, pero puedo participar. Y esta era la unidad que sentía la iglesia de Macedonia con los cristianos en Jerusalén. No vamos a dejar que se mueran de hambre nuestros hermanitos en Jerusalén. Si nosotros tenemos una barra de pan, pues le mandamos la mitad, ¿no? Y así es la familia de Dios. Así es la familia de Dios. Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fue un acto de adoración. Hasta Pablo estaba sorprendido. Dijo, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros como la voluntad de Dios. No solo dieron una ofrenda, eran una ofrenda. Queremos ser una ofrenda a Dios. Nuestras vidas, un alabanza y adoración. Lo que hacemos, que sea alabanza y adoración. Dice Pablo que no solo se dieron una ofrenda, se dieron a sí mismos. Y realmente no lo puedes separar, no puedes darte al Señor del todo y luego no darle lo que tienes. Cuando tú te entregas al Señor, tú le das tu tesoro, tú le das tu talento, tú le das tu tiempo, todo le pertenece a Él. Y si no es así, no te engañes, no te has entregado a Él. Versículo 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Está diciendo a los corintios, creo que me salté versículo 6. Voy a buscarlo, un segundito. Voy a empezar con 5 hasta el 7. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. En otras palabras, Tito iba a llevar la ofrenda, ¿vale? Versículo 7. Mas así como vosotros abundéis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Está diciendo, mira, vais muy bien, tenéis mucha fe, tenéis mucho amor, pero también es importante que des. Versículo 8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Entonces, no damos nada para comprar a Dios. El dar fluye de lo que hemos recibido de Él. El dar fluye de lo que hemos visto de Él. El dar fluye porque Él empieza a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra forma de ver la vida. El dar fluye porque Él nos libera del materialismo. El dar fluye porque Él nos libera del temor al mañana. Muchas personas, ¿por qué no sueltan? No es porque son tacaños, no es porque no quieren dar, es porque tienen temor al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Si soy generoso hoy, luego a lo mejor mañana me va a faltar. Entonces nosotros damos, ¿por qué? Porque hemos visto a Cristo, hemos visto cómo Él es. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, ¿qué? Unigénito. A su único hijo. No tenía 20 hijos y dio uno, tenía un hijo.
Y cuando nosotros damos, Dios multiplica. Dios dio su Hijo, ¿y cuántos hijos tiene ahora? Muchos. Somos muchos. Y así vemos lo que ocurre cuando nosotros damos. Y aquí terminamos esta parte de este capítulo. Y es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo porque el mundo intenta chuparnos, ¿no? El materialismo a nuestro alrededor intenta pegarse a nosotros. El temor al futuro, el temor a la crisis, el temor a cuando se acabe el paro. Todos estos temores intentan formar parte de nuestra vida, pero como cristianos y como creyentes, nosotros vivimos de otra forma. ¿Por qué? Porque nuestro tesoro es algo eterno. Nosotros hemos atesorado en un lugar donde no hay corrupción, donde la polilla no come, donde las cosas no se desgastan. Ahí es donde nosotros tenemos nuestro tesoro. Y esta mañana vamos a orar y vamos a pedir por todos los que están aquí, que quizá tú dices, a mí me gustaría ser más generoso, pero me cuesta. Vamos a pedir que Dios te ayude a verlo como Él es. Porque nadie quiere vivir así, agarrado. Porque cuando vives así, no es una forma de vivir, es una forma de existir nada más. Así que primero vamos a orar por eso. Señor, yo pido por cada persona aquí, que tengamos una revelación de un Dios dador. Que tú nos amaste tanto que diste y que sigues dando y que sigues dando y sigues dando todos los días. Que tú abres tu mano generosa hacia nosotros y nosotros recibimos de ti paz, recibimos gozo, recibimos tranquilidad en nuestro ser, recibimos esperanza para el futuro, recibimos perdón de pecados, la seguridad de la vida eterna, tantas cosas, Dios, que tú nos das. Y estamos agradecidos en esta mañana. Y yo pido por todas las personas que tienen temor al futuro en esta mañana. Pido que la paz que sobreabunde, todo entendimiento que descienda sobre ellos en esta mañana y que puedan descansar en ti. Saber que tú eres un Dios que responde, eres un Dios que apoya, eres un Dios que está aquí para nosotros. Gracias, Dios. Te amamos en esta mañana. Te amamos, Señor. Señor, haz de nosotros personas tan generosas que nuestro gozo sea ver las necesidades de otros suplidas en todos los sentidos. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. También si tú nunca has aceptado ese regalo de Dios, que es la vida eterna, si tú nunca has abierto tu vida, tu corazón a Dios, te invitamos que lo hagas. Él dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tiene más que ver con solo creer, es recibir. A los que le recibieron, ¿qué es recibir? Es abrir tu vida, es decir, pasa. Esta es tu casa, esta es tu casa. Todo lo que tengo es tuyo, lo que soy es tuyo. Entra, limpia, cambia, haz lo que tú quieras. Y si tú eres esa persona esta mañana, te invitamos que tú que tomes ese paso y que te acerques a Dios y que te abras a Él en esta mañana.